Una semana más aquí en Flujo de Letras, retomando obviamente el programa, la comunidad, invitándote a que continuemos con la lectura, con el análisis, profundizar y conocer más escritores y más estilos. Retomamos después de un periodo vacacional muy descansado, muy lleno de aprendizaje, pues aquí nuevamente con el Flujo de Letras, con un gran aparador literario y con una colación literaria muy interesante. Vamos a iniciar con nuestra frase. Esta frase es de Christian Boba, este escritor y poeta francés, y él dice: un libro, un verdadero libro, no es aquel que nos habla, es aquel que nos oye, sabe oírnos. Por supuesto, en la interacción obviamente de la lectura, no es que te esté solo contando, sino también te está escudriñando y te está dando obviamente esas herramientas para el autoconocimiento. Así es que ahí está la frase. ¿Y a quién tenemos en nuestro aparador literario? En nuestro aparador literario tenemos a este escritor inglés llamado Algernon Blackwood. Él va a nacer un 14 de marzo de 1869, va a morir un 10 de diciembre de 1951. Un escritor con un estilo pero muy, muy peculiar. Así como de pronto podemos definir a Edgar Allan Poe con el horror o el terror sobrenatural, y del otro lado tenemos a otro de los grandes, a Lovecraft, con un terror cósmico totalmente distinto. A él también lo vamos a tener con un estilo llamado el horror naturalista, el horror o el misterio basado en la naturaleza, porque su amor, su interés por la naturaleza era extraordinario, ¿sí? Y maravilloso en la forma también de relatarlo y de narrarlo. Él cuando llega a Norteamérica tiene muchísimos oficios, va a ser desde mesero, auxiliar en un hotel, minero en Alaska, y también cuando llega a Nueva York va a ser reportero, periodista, y eso lo va a llevar a la televisión y al radio, donde 10 libros que publica regresando a Inglaterra. Regresando obviamente se da por el interés de escribir relatos de terror, y es donde va a publicar 10 libros con relatos cortos y va a participar o incursionar en la televisión y el radio leyendo sus propios textos. También va a tener 14 novelas, las cuales son inéditas, y todas están obviamente con la temática de la naturaleza. Va a haber un texto intitulado Los Sauces, que es extraordinario, uno de los mejores relatos de horror naturalista jamás escritos. Va a escribir también el texto con el título de El Wendigo, que está basado en un personaje mítico del bosque. Vas a explorar todo este ambiente natural donde él siente obviamente un llamado, una especie de conexión, donde más bien analiza la naturaleza y la actividad humana desde el ambiente psicológico, pero también su conexión con la naturaleza. En sus relatos va a estar los lugares totalmente ambiguos, poco precisos, lugares incómodos, donde los personajes obviamente pueden salir de su propia naturaleza, desencajados. Va a ser un maestrazo, válgame la expresión, sobre el relato, pero tendríamos que llamar su estilo, así como mencioné Edgar Allan Poe con el terror sobrenatural, y de pronto Lovecraft con el terror cósmico. Él va a ser un horror naturalista, con ese tipo de enfoque. Aquí sí es bien importante que también podamos mencionar algunos de sus relatos y su nombre. Algernon tiene que ver obviamente con un inglés antiguo, pero también con una herencia del francés antiguo, que significa con bigote o el bigote, que va a darle obviamente esa atmósfera pues oculta, secreta a nuestro propio escritor. Se dice que él llegó a pertenecer a la Golden Dawn, que era una sociedad secreta del estudio de la cábala, cuestiones de metafísica, y eso obviamente le otorgó cierto interés y obscuridad a sus relatos. Aquí vamos a mencionar algunos de sus textos, en los cuales es La casa vacía, donde los protagonistas van a ser un crimen y una tía, ¿sí? Estas conexiones causa y efecto, pero muy interesantes, porque tienen lugares imprecisos, ambigüedades,
en sus personajes, como también en los espacios y el manejo de los motivos de sus relatos. Otro de los relatos también muy, pero muy interesante va a ser Un caso de oídas, donde hay una pensión de mala muerte y una habitación donde todos los que llegan tienen su ajuste de cuentas. Otro de los relatos también bastante interesantes es Con la intención de robar. En este relato hay un granero y donde los visitantes al llegar a ese lugar encuentran su propia autodestrucción. Otro relato intitulado es El que escucha. Hay un escritor, hay un enfermo terminal con sus propias luchas y propios demonios en los que se encuentran. También tendría yo que mencionar un relato de antiguas brujerías. Realmente a nuestro escritor Algernon Blackwood es difícil encontrarlo en un solo tomo. Es decir, obras así como podemos encontrar de Edgar Allan Poe o de Lovecraft, colecciones. No, ahí lo vamos a encontrar en colecciones con otros escritores dedicados al terror. Y es muy difícil encontrar una antología de sus textos. Y hay una colección bastante interesante que la edita Gandhi, que se llaman Cuentos Gatunos. Es una colección donde está este texto de antiguas brujerías. Lo puedes encontrar porque fue una edición no tan alejada, creo que de hace 2 años o del año pasado. Entonces viene con otros grandes escritores, como es Bram Stoker, como es Lovecraft, como es Edgar Allan Poe. Entonces ahí lo vamos a encontrar a Algernon Blackwood. Entonces, bueno, ahí está nuestro escritor de esta semana. Bastante interesante haberlo retomado. Encontrar precisamente ese matiz. No todo es lo sobrenatural, no todo es lo sobrenatural cósmico. También podemos encontrar el horror naturalista, donde esos seres míticos, donde esos seres aparentemente inexistentes o fantásticos están presentes en relación con el ser humano, con el género humano. Y bien, pues hasta ahí la exploración de nuestro aparador literario. Nos vamos con nuestra colación literaria. ¿A quién tenemos? Un poquito con el último programa antes de tomarme las vacaciones, muy a gusto de verano. El último programa fue sobre textos de superación personal o crecimiento espiritual. Encontré un texto intitulado, es de Joe Dispenza, Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Un libro bastante interesante en su propuesta. Te va describiendo su propia experiencia hasta llegar a cómo programar y cómo hacer realidad muchas cosas. Cómo enfrentar problemas tanto de salud como de tu cotidianidad. Sin caer obviamente en esta cuestión de decir todo es como un acto de magia, no, sino se necesita una conciencia, un trabajo muy muy fuerte de manera personal. Así es que ahí te lo dejo, bastante bueno, muy digerible, muy inmediato o alineado obviamente a un vocabulario cercano a la necesidad y a la búsqueda de una sociedad contemporánea, de una sociedad del siglo XXI. Se me hace bastante interesante. Ahí te lo dejo en el tintero. Ambos autores, Joe Dispenza y lo que es Algernon Blackwood. Las dos propuestas son bastante interesantes, así es que retomar con muchos bríos nuestra actividad lectora. Amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Por favor, sígueme en redes sociales, en Facebook, en Instagram como María del Rayo, aquí en el canal de YouTube. Me puedes mandar tus comentarios, también tus sugerencias de qué autor te gustaría que platicáramos, o incluso si algún autor ya lo vimos, pero tú quieres un texto en específico, podemos obviamente hablar de él. ¡Hasta la vista!